Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a los que nos acompañan. Muchas gracias. Vamos a ver qué nos están escribiendo. Perfecto, muchas gracias, Inia. Buenas noches a todos. Gracias por participar este miércoles de este webinar desde la psicología, hoy con el tema la terapia del perdón. Vamos a continuar nuestro ciclo de webinar desde la psicología. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Les habla Javier Hernández desde Heredia, Costa Rica. Y bueno, en unos minutos les presento a nuestro psicólogo invitado. Recordarles que gracias a HC Solutions, el proyecto Anima y la red de psicólogos católicos es que se estaba llevando a cabo esta serie de webinars que hemos hecho con mucho cariño y con mucho esfuerzo para cada uno de ustedes. También recordarles nuestro programa de webinars que están divulgados en las redes sociales, en nuestro Facebook, en las diferentes plataformas. Pueden estar revisando los diferentes temas. Así que los invitamos a participar de todos aquellos que gusten, recordando que son webinars hechos para ustedes, para la familia, para los esposos, para los hijos, para las parejas. Así que los invitamos muy cordialmente. Es cupo completamente abierto y no tienen ningún costo. La próxima semana, adelanto de una vez, tenemos el webinar Reconociendo y Sanando el Vínculo Afectivo con la psicóloga María Inés Mejía, que nos acompaña desde México. Entonces quedan desde allá cordialmente invitados para que nos acompañen el próximo miércoles. También, para que puedan tomarle una fotografía, aquellos que no se hayan inscrito en los webinars, ahí pueden tomarle una fotografía del código QR y a través del código los pueden llevar al link para el formulario de inscripción. Están cordialmente invitados desde ya. Queremos darles una noticia que a partir de esta semana ya hemos abierto nuestro YouTube del proyecto Anima y de la red de psicólogos, en el cual vamos a estar también subiendo estos webinars para que puedan estar ahí disponibles en todo momento a través de la internet. Así que damos gracias a Dios que podamos tener esta herramienta ya en línea y estos instrumentos que nos pueden servir para compartir toda esta información que estamos dándoles a ustedes, no solo los miércoles, sino en general vamos a subir más contenido. Y bueno, sin más, quería presentarles el día de hoy a nuestro invitado, el psicólogo Yuri Chavarri-Telo. Eh, Él nos acompaña desde Perú. Él es psicólogo clínico, egresado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y colegiado por el Consejo Directivo Regional 1. Es miembro del Colegio de Psicólogos del Perú. Tiene formación en terapia cognitivo-conductual en el Centro de Formación Psicosex y especialización en drogodependencias en la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Vida sin Drogas de Vida. Tiene estudios concluidos en maestría en psicología clínica y de la salud en la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con más de 14 años de experiencia profesional en el área clínica en instituciones del sector público y privado, incluyendo el MINSA, que es el Ministerio de Salud, de Vida, centros médicos particulares y consultorio psicológico propio. Asimismo, se ha desempeñado como conferencista y facilitador, dictando cursos, talleres y conferencias sobre diversos temas de especialidad para entidades públicas y privadas. Actualmente es vocal de la Asociación de Psicólogos de la provincia de Barranca y miembro actual activo de la Red Internacional de Psicólogos del proyecto Anima. Entonces, desde ya, muchas gracias, don Yuri. Encantado de tenerte hoy con nosotros y buenas noches y adelante. Bienvenido. Buenas noches, Javier. Saludos a todos los que se han conectado, ¿no? Gracias una vez más por darme esta oportunidad de dar a conocer parte de mi trabajo, mis conocimientos, ¿no? Y parte de mi experiencia profesional de 14 años. Bueno, esta vez me tocó participar en este ciclo de webinars desde la psicología con el tema de la terapia del perdón, ¿no? Básicamente voy a exponer desde el enfoque cognitivo-conductual, que es la terapia que yo manejo, en la que me he formado, y algunas cuestiones, ¿no? Enfocadas desde la dimensión espiritual, ¿no? Ya que somos una red de profesionales católicos, ¿no? Algunas cuestiones desde la espiritualidad católica también voy a tocar. Y bien, ¿no? Antes de entrar en sí con el tema, ¿no? Con los contenidos de estas diapositivas que he venido preparando desde hace varias semanas,
Quiero compartirles un caso que me llegó hace 10 años, ¿no? Una señora, 48 años, llevaba como 15 años separada de su esposo, pero no estaba divorciada, estaban casadas por la iglesia, por civil, ¿no? Durante el tiempo que estuvo con él, ¿no? Vivió una serie de infidelidades, maltrato psicológico. Ella va a consultar con una psicóloga, ¿no? La psicóloga le dice que puede trabajar, ¿no? Porque ella presentaba un cuadro sintomatológico, síntomas ansiosos y depresivos, ¿no? Como tristeza recurrente, dificultad para concentrarse, para conciliar el sueño, y aparte un rencor profundo sentía, ¿no? Hacia su esposo. Esta psicóloga le dijo que puede trabajar con ella los síntomas, ¿no? De ansiedad, depresión, pero el tema del perdón podría verlo ella con un sacerdote, ¿no? Bueno, a mi juicio, ¿no? Sin ánimo de desmerecer la labor de muchos buenos sacerdotes santos que hay, no es contra ellos, pero sí me parece que el consejo de la psicóloga como que algo faltó, ¿no? Ya que el perdón también se puede abordar psicológicamente, ¿no? Porque está demostrado que el guardar resentimientos, rencor, a la larga eso afectan emocionalmente, ¿no? A las personas. Por eso que el perdón también es una variable psicológica, podríamos decirlo, ¿no? No solo un concepto religioso que perdonar. No vamos a ver a lo largo de estas diapositivas, ¿no? El propósito de este webinar es promover un enfoque, ¿no? Especialmente desde los aportes de la terapia cognitivo-conductual. Si bien el perdón ha sido comprendido durante siglos como un acto moral o espiritual, hoy sabemos que también tiene un enorme poder liberador desde el punto de vista psicológico y emocional. Y la pregunta, ¿la terapia del perdón es una corriente terapéutica, así como el psicoanálisis, como el humanismo, como la terapia cognitivo-conductual? La respuesta es no. No es una corriente psicoterapéutica autónoma, más bien es un modelo de intervención psicológica estructurado que puede estar integrado desde diversas escuelas terapéuticas, ¿no? En mi caso, desde la terapia cognitivo-conductual, pero también se puede abordar desde otras terapias humanistas existenciales, ¿no? Como la terapia gestáltica, la logoterapia de Víctor Frankl, ¿no? Pueden abordar ellos también el tema del perdón, ¿no? Así como la terapia centrada en el cliente, ¿no? Y también hay terapias que se basan en la espiritualidad, ¿no? Principalmente el modelo que fue desarrollado por estos psicólogos, no, por estos autores, Robert Enring y Ever Worthington, quienes lo fundamentaron con evidencia empírica y estructuraron fases o etapas terapéuticas, ¿no? Entonces, para más detalladamente en qué consiste la terapia del perdón, desde el punto de vista psicológico es un proceso clínico que va a ayudar al paciente a reconocer y procesar el dolor de la ofensa, ¿no? Comprender al ofensor sin por ello quiere decir que lo tenga que justificar. Tiene que decidir libremente perdonar para sanar, ¿no? Ya que después de todo el perdón es una decisión libre. Recuperar el bienestar emocional, relacional, o sea, de sus relaciones con sus seres queridos y el bienestar espiritual. El perdón tampoco no se opone a la justicia ni exige reconciliación, ¿no? Acá vamos a ver que muchas veces confundimos perdonar con perdón con reconciliación, ¿no? Por ejemplo, una mujer puede perdonar a su abusador sexual que abusó de ella de niña, pero eso no significa que se va a amistar con él ni que va a ser su amiga, ¿no? Esa es la diferencia entre perdonar y reconciliarse, ¿no? Un ratito. Bien. Y tampoco no significa necesariamente moralismo religioso, ¿no? Aunque desde un enfoque clínico se puede colaborar con la fe, si el paciente es una persona de fe y así lo desea, se puede abordar también desde ese aspecto, ¿no? Perdón, Yuri, estamos en la filmina Sí. uno todavía. Ujú. ¿Cómo? Estamos viendo la filmina uno. Ah, ¿no está corriendo? No, Uy, qué raro, porque ya había avanzado. Es que yo de acá no tengo control. Javier, tú me ayudas ok, mejor con las diapositivas porque yo no puedo desde aquí. permíteme. Sí. Dame un minuto.
Solo permíteme. Es que yo esto hablo, esto pasando, pero no se Listo, visualiza para... Ya, ok. listo. En la que estás. Ahí No, nada más aquí me necesitamos. quedé, ¿no? Que el perdón no necesariamente tiene que ver con un moralismo religioso, aunque se puede dialogar con la fe del consultante, del paciente, si éste lo desea, ¿no? Siguiente, por favor. La terapia del perdón también ha sido definida como un enfoque clínico, ¿no? Acá me estoy basando en dos autores, Enric y Pringbrook, del 2015, ¿no? Como un enfoque empíricamente fundamentado que puede integrarse a diferentes marcos teóricos dentro de la psicoterapia, ¿no? Y Worthington, otro autor, afirma que el perdón no es una corriente psicoterapéutica, sino una intervención basada en evidencia que puede incorporarse dentro de múltiples enfoques clínicos, ¿no? Siguiente, por favor. Acá vamos a ver la etimología, el origen, ¿no? Del significado del perdón y el sentido profundo, ¿no? Perdonar viene del latín perdonare, ¿no? Que significa dar completamente, entregar del todo. No significa olvidar, ¿no? Esto es un error también que cometemos muchas veces, el creer que perdonar es olvidar. Si perdonar se tratase de olvidar a las personas que tenemos una memoria privilegiada, no podríamos perdonar nunca, ¿no? Pero no es así, ¿no? Más bien perdonar es recordar sin odio, sin rencor, sin resentimiento, ¿no? Perdonar no es olvidar, ¿no? Es olvidar sin que el recuerdo nos enferme, según estos autores, Tutú y Tutú, del 2014. También el perdón es un proceso que nos permite liberar el alma de cargas que no le corresponden, ¿no? Como el rencor, la culpa y el deseo de venganza. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver ahora los fundamentos de la terapia cognitivo-conductual aplicadas al perdón, ¿no? Desde la terapia cognitivo-conductual se sostiene que los pensamientos disfuncionales, que son ideas que nos formamos, ¿no? En nuestro cerebro, en nuestra mente, son pensamientos que los llamamos distorsionados que no corresponden a la realidad, ¿no? Esos pensamientos a la larga van a contribuir a generar un malestar emocional, ¿no? Y es por eso que el perdón se dificulta cuando la persona mantiene estas creencias rígidas, ¿no? Que serían los pensamientos disfuncionales, ¿no? Como estos pensamientos como que son, debo vengarme, no puedo superar lo que me hicieron, para sentirme en paz tengo que tomar venganza, si perdono apruebo lo que pasó cuando vamos a ver que no es así. Estos también llamados esquemas disfuncionales llevan a la rumiación, ¿no? Cuando la persona da vueltas sobre esos pensamientos, que le da vueltas, la victimización crónica y a una distorsión de la realidad emocional, ¿no? En este caso, la terapia del perdón implica el reestructurar esas ideas, esos pensamientos, ¿no? Y romper ese ciclo, ese círculo vicioso de rumiaciones, ¿no? De pensamientos disfuncionales, según Beck, el creador de la terapia cognitiva. También en terapia cognitivo-conductual no se exige una reconciliación con el agresor, ¿no? Con la persona que nos dañó, sino procesar el evento, reinterpretarlo a nivel de cognitiva, o sea, a nivel de nuestros pensamientos y caminar hacia el bienestar, ¿no? Y aquí autores también como Enric y Fibun, 2015, sostienen que perdonar no es justificar al agresor, a la persona que nos dañó, sino perdonar es soltar el poder que esa experiencia sigue teniendo sobre mí, ¿no? Porque pues, ¿no? Si vemos que nosotros seguimos guardando rencor, odio hacia quien nos dañó, le estamos, desde este enfoque, le estamos otorgando poder a nuestro agresor, a la persona que nos dañó, ¿no? Para que siga afectando nuestra vida emocional, ¿no? Nuestra vida espiritual, nuestro estado anímico. Siguiente, por favor. No, ya que el modelo de la terapia cognitiva del perdón, ¿no? Que es abreviaturamente llamamos TCC, ¿no? Según Worthington, el perdón desde la psicoterapia puede abordarse en 5 fases, ¿no? La primera fase consiste en revivir las heridas, aceptar el dolor sin negarlo ni exagerarlo, aceptar las cosas tal como fueron. El segundo paso, empatía hacia el ofensor, ¿no? Lo cual no es justificar, ¿no? Comprender que es un ser humano que comete errores como todo el mundo, ¿no? Y el altruismo del perdón, la tercera fase, que consiste en ofrecerlo como un regalo no por mérito del otro, sino como un regalo que nos damos a nosotros mismos, ¿no? A nosotros mismos, porque nosotros no merecemos vivir con esa culpa, con esa carga. También mantener el perdón, que es la quinta, la decisión de perdonar es la cuarta fase, ¿no? Asumirlo como una elección libre que la persona tiene que tomar. La quinta fase, mantener el perdón, sostenerlo frente a nuevas emociones negativas, ¿no?
Y aquí, ¿no? Según muchas investigaciones como WADA del 2014, el perdón va a reducir la ansiedad, la depresión y va a mejorar la salud física. Está demostrado, ¿no? Según diversas investigaciones, particularmente cuando se trabaja desde un modelo estructurado y sostenido, ¿no? Obviamente que hay que seguir todos estos pasos, hay que llevar todo un proceso terapéutico, ¿no? No es cuestión de decirle a la persona, perdona, perdona, tienes que perdonar. Es todo una serie de pasos, de secuencia que tiene que seguir, ¿no? Con un buen acompañamiento psicoterapéutico. Y aquí lo que me llamó la atención de este autor, Walter Rizzo, ¿no? En su libro Pensar bien, sentirse bien, dijo que en ocasiones el desgaste emocional que produce el rencor es tan grande que la persona termina perdonando no por amor o comprensión, sino por una necesidad de autopreservación emocional, ¿no? Es una forma de cansancio interior que se revierte sobre sí mismo, ¿no? Que incluso lleva a rechazar el mismo acto de odiar, ¿no? En muchos casos el perdón se da de esta manera, ¿no? Cuando la persona ya se harta de guardar rencor, de sentir esa venganza y perdona como un acto de supervivencia emocional. Siguiente, por favor. Bueno, y desde la dimensión espiritual, ¿no? En muchos enfoques se integran, ¿no? Integramos la fe del paciente, la espiritualidad del paciente como un recurso terapéutico también, ¿no? Según este autor Cohen del 2012, la espiritualidad puede optar como un factor protector, ¿no? Recurriendo a recursos como la oración, la meditación, el tomar conciencia de que tenemos un sentido de trascendencia, ¿no? Lo cual va más allá de nuestra dimensión biológica, mental. Específicamente en el contexto católico serían los sacramentos, ¿no? Como la figura de Cristo y el sentido del sufrimiento, ¿no? Como lo concibe el cristianismo. Desde esta perspectiva cristiana, el perdón es una gracia que nos asimila a Dios en su misericordia. Pero incluso desde una mirada no religiosa, es una vía de sanación profunda que permite cortar cadenas emocionales, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí vemos, ¿no? Un cuadro comparativo, ¿no? Cómo se aborda todo lo que es herida emocional, son las experiencias traumáticas de abuso, agresión, abandono que hayamos podido sufrir, ¿no? Desde la terapia cognitivo-conductual esto se va a abordar exposición, o sea, contando la experiencia, reviviéndola, y el terapeuta tiene que validar, ¿no? Desde la espiritualidad católica ese dolor, esa experiencia se le ofrece a Cristo. Las distorsiones cognitivas, ¿no? Que son las creencias negativas, ¿no? Que no puedo superarlo, tengo que... Desde la terapia conductual se hace una reestructuración racional, o sea, la modificación de esos pensamientos negativos. En la espiritualidad católica lo que se conoce como examen de conciencia, ¿no? Los malos pensamientos. Luego las conductas evitativas, ¿no? Cuando evitamos pasar por lugares, ¿no? Que nos hace recordar la experiencia, evitamos a las personas que nos dañaron, que nos ofendieron. Desde la terapia cognitivo-conductual eso se hace entrenamiento en afrontamiento, ¿no? En lugar de evitar, afrontar la situación. En la espiritualidad católica convendrían las prácticas de misericordia, ¿no? De amar al enemigo, dar la otra mejilla, ¿no? El sufrir con paciencia los defectos del prójimo es una obra de misericordia espiritual también. Y también el sentido del sufrimiento, ¿no? Cómo se aborda el sufrimiento, ¿no? Desde la terapia cognitivo-conductual se hace una reformulación psicológica, ¿no? No es por qué me pasa esto, sino para qué, ¿no? ¿Qué experiencia puedo aprender o qué puedo aprender de esta experiencia dolorosa, ¿no? En la espiritualidad católica nos unimos a la cruz redentora, ¿no? Del sacrificio que hizo Cristo, el aspecto de la culpa y la vergüenza, ¿no? Y también se hace una reformulación interna desde la terapia, ¿no? Si vale la pena cargar con esa culpa, con esa vergüenza, en qué medida ello va a afectar nuestro rendimiento, ¿no? Nuestra vida, ¿no? Y en la espiritualidad católica sería el perdón sacramental, ¿no? La absolución que hace el sacerdote. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí algunos ejercicios prácticos del perdón, no vamos a ver. He citado dos, un ejercicio y dos que tienen dos variantes, ¿no? Siguiente, por favor. Por ejemplo, siguiente, un ejercicio, la carta que no enviarás, ¿no? El objetivo es liberar la carga emocional, ¿no? Que nos produce este resentimiento, todo este cúmulo de experiencias, de heridas emocionales de abuso, agresión, abandono, ofensas, ¿no? ¿Cuáles son las instrucciones? Se escribe una carta al ofensor con todo lo que la persona necesita expresar.
Esta carta no se envía, no puede romperse o guardarse simbólicamente, ¿no? Expresar aquello que no hemos podido decir, aunque sea en privado, va a permitir un primer paso en la liberación de esta herida, ¿no? El alma no necesita venganza, sino expresión, o sea, expresar lo que vivió, lo que siente y ser comprendida, ¿no? Eso es lo que necesita el alma humana más que la venganza. Y paso. En este consistiría el ejercicio que lo he titulado La carta que no enviarás. Obviamente también implica, ¿no?, una serie de sesiones de relajación, meditación, ¿no? Vamos a ver, hay ejercicios de visualización para sanar una serie de heridas, ya sea de abuso sexual, abandono, agresión, ¿no? Para perdonar una infidelidad, ¿no? Incluso en los casos de síndrome posaborto, ¿no? Mujeres que han abortado que tienen un sentimiento de culpa, ¿no? Que es persistente, eso también se aborda, ¿no? Siguiente, por favor. Y este es un ejercicio, ¿no?, integrando la espiritualidad católica, ¿no? Si el paciente es católico, es una persona de fe, se puede hacer este ejercicio de perdón, que yo lo he llamado sanar desde la cruz o desde un sentido de trascendencia, ¿no? Si el paciente no es creyente o no es una persona religiosa, se puede hacer, pero de otro modo que luego voy a explicar. ¿Cuál es el objetivo? Transformar el dolor desde lo trascendente, ¿no? Vamos a ver una serie de pasos, ¿no? El primer paso, ¿no?, sería visualizar la herida y entregarla en una meditación guiada, ¿no? Este básicamente se aplica a creyentes, ¿no? Como oración, como simbolismo de liberación emocional para las personas que no son creyentes. Y en las siguientes dos diapositivas vamos a presentar un modelo de guía de meditación en sus dos versiones, ¿no? Una para creyentes y otra para no creyentes, cristianos en general y católicos en particular, ¿no? Siguiente, por favor. No, por ejemplo, ¿no? Si la persona es creyente, ¿no? El objetivo de este ejercicio es entregar el dolor a Cristo crucificado como un acto de fe, confianza y sanación interior. La duración estimada es 10 minutos y se va guiando paso a paso, ¿no? Se le dice a la persona, prepara tu espacio, busca un lugar tranquilo. Si lo deseas, puedes tener una cruz, una vela o una imagen sagrada frente a ti. Le hacemos que respire profundamente, que haga 3 respiraciones lentas y profundas. Al inhalar, repita mentalmente, recibo tu paz, y al exhalar, entrego mi dolor. Luego le pedimos que cierre los ojos y que visualice, ¿no?, que imagine que está al pie de la cruz de Cristo, que Cristo te mira con compasión, sin juicio, ¿no? Porque sabes por lo que ha pasado, por lo que has pasado. Luego vamos a nombrar la herida, ¿no? La ofensa, la experiencia que puede ser de abuso. No puedes decir, Señor, sana esta herida. Luego entregamos simbólicamente, ¿no? Y la persona le pedimos que se imagine entregando esta herida en sus manos y colocándolo a los pies de Jesús. Él la recibe sin desprecio, la recibe con ternura. Y puede hacerse una oración breve, ¿no? Repitiendo mentalmente, Señor Jesús, tú que sufriste por amor, ayúdame a no cargar más con este peso, toma mi dolor y transfórmalo en libertad. Amén. Luego no se guarda un silencio, se le pedimos que se quede un silencio por unos momentos, que respire, si vienen lágrimas o emociones, se le deja que hay que dejarlo fluir, ¿no? El llanto, llorar también es parte del proceso de liberación. Luego, como a modo de cierre, ¿no?, le pedimos que la persona diga, ¿no?, agradezca a Dios y diga gracias por llevar conmigo mi cruz, gracias por mostrarme que no estoy solo o sola, y luego le pedimos que abra lentamente los ojos. Esta es la versión A. Siguiente, por favor. Si la persona no es creyente, ¿no?, o es una persona que tiene otro tipo de espiritualidad, una espiritualidad más laica, ¿no?, se le pide, ¿no? El objetivo también es liberar una carga emocional mediante una visualización simbólica de transformación interior. El tiempo estimado es igual, 10 minutos, y se le va a guiar paso a paso, ¿no? Se le pide que prepare un espacio, elija un lugar donde se sienta cómodo, en silencio, puede tener una vela, una piedra, una planta o cualquier símbolo personal que a esa persona le calme, ¿no?, le transmita paz. Y también se le indica que haga una respiración consciente, respira profundamente 3 veces, ¿no? Al inhalar, di mentalmente, me reconecto conmigo, al exhalar suelto mi dolor. También le pedimos que haga una visualización simbólica, no le pedimos que cierre los ojos,
que imagine una figura o espacio que para esa persona representa paz y fortaleza, ¿no? Puede ser una montaña, puede ser el mar, un árbol, una figura simbólica, arquetípica de compasión, como un sabio anciano, ¿no? O un ser de luz. Igual se le pide que nombre la herida, que reconozca internamente cuál es su dolor y que diga mentalmente, este es mi dolor, ¿no? Luego el siguiente paso igual es la entrega simbólica, ¿no? Se le pide que visualiza que depositas esa carga en manos o en el centro de ese símbolo de paz que eligió la persona, ¿no? Que puede ser el mar, un árbol, una figura simbólica de compasión como el anciano, el ser de luz, ¿no? Y siente que ya, y que sienta esa persona que ese dolor que entrega ya no le pertenece, ¿no? Que ahora es parte de un proceso mayor de transformación. Luego, que mentalmente, no para su interior, repita en silencio, suelto lo que ya no me sirve, libero este peso para dar espacio a la sanación. Y también se le pide que se quede unos minutos, unos instantes en silencio, que observe si su cuerpo o emociones reaccionan, ¿no? Y que acepta lo que venga, ¿no? Si la persona acá tiene ganas de llorar, se le deja que las lágrimas fluyan, ¿no? Como dije, llorar también es parte del proceso, ¿no? Y luego a modo de cierre también se le dice que haga una respiración profunda y cuando esté listo, abra los ojos, ¿no? Se puede concluir con una frase personal como estoy dispuesto a vivir más libre a partir de hoy, ¿no? Y bueno, y también me ha pasado que personas que aparentemente son gente de iglesia, ¿no? Pero prefieren que no mezcle, ¿no? Lo religioso con la parte terapéutica y este tipo de ejercicio también se puede aplicar en ellos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, estas son mis referencias. Siguiente. Y bueno, muchas gracias. No, no sé si a partir de aquí hay preguntas, dudas, participar. ¿Alguien desea comentar, participar? Vamos a abrir los micrófonos para que quiera participar, Sí. ver video. Tal vez mientras se animan a hacer algunas consultas, Yuri, hablaste del perdón, pero muchas veces no se identifica tan claramente digamos, esa herida, porque la herida puede venir muy, muy profunda, muy de atrás, pero ahí está. ¿Cómo identificar a veces que se necesita ese perdón? Es que, digamos, hay casos que son muy evidentes, vos dijiste abusos, etcétera, Claro. pero hay heridas emocionales que vienen de muy atrás, inclusive desde la infancia, que requieren ese perdón. Pero ¿cómo identificarlas? ¿Cuál es el proceso? Bueno, hay casos más complicados, ¿no? Que a veces ameritan una buena, una historia, una anamnesis, lo que llamamos, ¿no? Una historia psicológica más profunda, ¿no? Esta entrevista incluso a los padres, ¿no? Porque me llevó un caso, ¿no? De un muchacho que tenía un rencor hacia su papá, pero no sabía por qué, ¿no? Luego se demostró que la mamá cuando estaba embarazada era agredido por el padre, ¿no? Pues eso por referencia de su mamá, no fue la que me refirió a eso, ¿no? Pero era algo que nunca él lo supo, nunca se había tratado, se había mantenido oculto, ¿no? Y también han habido casos, ¿no? De personas que fueron abusadas incluso por su propio padre, ¿no? 4 o 5 años, ¿no? Pero que quedan ahí en el inconsciente, ¿no? Como que la persona o tiene recuerdos vagos o no recuerda claramente qué fue esa experiencia, ¿no? Que le causa ese dolor, ese sufrimiento, ¿no? Perfecto, perfecto. Y después, don Si Mario, adelante. alguien quiere preguntar. Adelante, don Sí, Sí, Mario. buenas noches. buenas noches. Dentro de la terapia se hablaba de entrenamiento en afrontamiento, pero ¿qué, digamos, es aconsejable, por ejemplo, la toma de distancia cuando uno ve que una persona lo rechaza, que uno tal vez la ha perdonado, pero que continúa con como una actitud hostil hacia uno? Eh, entonces, ese entrenamiento de afrontar alguna situación con esa persona, no sé, a veces me da la impresión que es mejor cierta toma de distancia, o sea, ¿Cómo? si la persona no quiere o persiste, pues no es que uno no quiera afrontar la situación, sino que a veces como que prefiere uno, digamos, tomar distancia. Sin embargo, en conciencia, como ¿Se me escucha? cristiano, perdón, en conciencia como cristiano, a veces existe un No le conflicto. escucho. Es raro porque
tengo el audio, pero Sí te no escucho. sé si desde ¿No el le escuchas? principio, si Yuri, quiere repito entonces, adelante, Mario, A adelante. ver. Sí, repito. ahora sí lo estoy escuchando. Muy bien, gracias. Sí, le comentaba que una de las técnicas que nos estaba exponiendo de la terapia del perdón es el entrenamiento en afrontar el tema, ¿verdad? Sin Sí, embargo, yo me he dado cuenta, perdón. no, sí, cuando yo hablaba de afrontar, yo me refería a las situaciones que a la persona le recuerda esa experiencia, ¿no? Ah, O ya sea, no comprendo. estoy diciendo que necesariamente se tiene que reconciliar, ¿no? Con su agresor y que lo tiene, no, a veces sí es necesario tomar distancia, ¿no? Como dije, una cosa es perdonar y otra reconciliarse con el agresor, ¿no? Correcto. Entonces, pero como que entra en conflicto a veces digamos, la conciencia de uno como católico de no querer tomar esa distancia, digamos, porque Señor Maldonado, está apagado su micro. Don Mario, Sí, su sí, micro está apagado. perdón, por algún motivo se diga, apagó. adelante. Entonces le comentaba que en conciencia como católico a veces entra un conflicto entre esa toma de distancia que es beneficiosa para uno, pero también está el ideal de que no dejar a esa persona tan distante, ¿verdad? Entonces, como Claro, que, esto me ha pasado en personas, ¿no? Que tienen creencias religiosas bien arraigadas, ¿no? Una chica que ha sufrido agresión por su padre, ¿no? Y que entraba en conflicto con el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Pero por su bienestar emocional ella tuvo que tomar distancia, ¿no? Y lastimosamente, ¿no? A veces es preferible, ¿no? Su salud mental, ¿no? Empezando que ella no es mala hija, ella no le está deseando el mal a su padre, ¿no? Ni quiere vengarse de él. Lo que más, si es muy creyente, lo que más puede hacer es orar porque su padre se convierta, porque cambie, ¿no? Pero no, pues si estar cerca con una figura que le ha hecho tanto daño no es bueno para su salud estar cerca, ¿no? sí, muchas gracias, comprendo. Sí. Gracias. ¿Alguien más que guste preguntar? Consulta. Mientras se animan, la otra pregunta que tenía este Yuri es un poco esa relación entre el perdón y lo que hablabas de la ansiedad y inclusive la depresión. Sí. ¿Cómo la relacionas? Hablarnos un poquito de eso. No, que está demostrado, ¿no? Que las personas que albergan rencor, odios, ¿no? Deseo de venganza, a la larga eso se manifiesta, ¿no? En el comportamiento, ¿no? Y por eso es que da lugar a síntomas depresivos, ¿no? Como el no tener ganas de hacer nada, el no disfrutar de lo que la persona hace, ¿no? La tristeza recurrente, todos esos son síntomas depresivos, ¿no? Y la ansiedad también se va a manifestar en síntomas, ¿no? Como preocupación excesiva por lo que pasó, por el futuro, dificultad para dormir, para concentrarse, ¿no? O sea, toda experiencia emocional no resuelta a la larga va a derivar en estos síntomas, ¿no? Ansiosos o depresivos. Y ya habría que evaluar a ver en qué nivel de ansiedad está, ¿no? Si es una ansiedad leve, moderada, severa, profunda, ¿no? Porque por eso yo hablaba de síntomas, ¿no? Pero que tenga, una cosa es un trastorno de ansiedad, depresivo es otra cosa, ¿no? Y, y el tema del perdón se puede trabajar, se tiene que trabajar en cada, Bueno, digamos, en cada acontecimiento o se puede generar algún tipo de resiliencia, es decir, que la persona vaya de alguna manera fortaleciéndose a través de la vida para que no sea por episodios, sino que sea más como un estado de vida eh, más permanente. Yo sé que está muy focalizado a eventos, pero no sé si me estoy haciendo entender, ¿verdad? Como para generar también esa resiliencia. claro, obvio, hay que desarrollar el sentido de resiliencia, pero el primer paso es sanar, ¿no? Si la persona tiene una serie de traumas no resueltos, tiene que sanarlos primero, ¿no? Ese es el primer paso hacia la resiliencia. Obviamente que la resiliencia es necesaria para la vida, para todos, ¿no? Y bueno, claro, sí, obviamente, toda persona tiene que ser resiliente, ¿no? No sé si hay más preguntas. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Félix Mucho y gusto. me gustaría saber cómo hace para disminuir las defensas o reacciones defensivas de los pacientes
en cuanto se le comenta, porque he tenido casos que le comento sobre el perdón y nada más de oír que les digo que hay que perdonar para sanar, luego hay esas respuestas defensivas y el paciente se aleja, se aleja de la terapia porque todavía no está preparado o en disposición para perdonar, porque en teoría pues se escucha fácil, pero muchas veces para el paciente, como dicen, casos de abuso, eso es muy difícil para ellos perdonar. Entonces me gustaría saber cómo hace para bajar esas defensas. Bien, sí, primero hay que explicarle en qué consiste perdonar y qué no es perdonar, ¿no? Como dije, perdonar no es igual a reconciliarse con el agresor, perdonar no es permitir que nos sigan haciendo daño, perdonar no es olvidar. Y una vez se le explica eso, ¿no? Yo aconsejo a mis colegas no tanto presionar al que el perdón, ¿no? Muchos colegas cometen este error de presionar a que la persona perdone, ¿no? Incluso muchos sacerdotes, pero eso va a generar a la larga más resistencia del consultante, del paciente, ¿no? Yo creo que más se le puede hablar de otra manera, ¿no? Que tiene que hacer un proceso de sanación, ¿no? Podemos empezar para abordando los síntomas, ¿no? Ansiosos, depresivos que experimentan, ¿no? Otra cosa también el ayudarle a desarrollar un sentido a su vida, ¿no? Explicarle que a veces no es la experiencia la que nos afecta, sino el significado que le damos, ¿no? Yo creo que por ese lado se le puede, ¿no? Encuadrar y no tanto insistiendo en que tiene que perdonar, ¿no? Porque obviamente eso va a generar resistencia, ¿no? Ajá, El ser sí, claro, humano por naturaleza ajá, es contradictorio, por naturaleza tendemos a dar la contra, ¿no? A poner resistencia, ¿no? sí, porque hay como un Claro, timing, por ejemplo, en terapia lo he percibido así, que no porque se le comente a veces o se le explique qué es el perdón, o sea, tal vez intelectualmente lo sabe y lo claro, entiende cuando se lo explica, pero el sentir del paciente y la emoción es muy intensa y sabemos que cuando la emoción es muy intensa, pues es difícil que eso de manera conceptual o intelectual, el saberlo no significa que lo acepte. claro, Ajá, o sea, como que hay más como un timing para el paciente, sí entiendo, de un proceso, ¿no? claro, un proceso. Y gracias por la respuesta. Del- ¿Alguna otra pregunta, consulta? Con mucho gusto. Gracias, Félix, también por la pregunta. Bueno, entonces ¿Más preguntas? parece que no. Bueno, No. entonces, muchas gracias, don Mario. Bueno, pues Gracias, don Mario, gracias. si no hay más preguntas, dejamos por terminado el webinar del día de hoy. Y don Yuri, muchísimas gracias, feliz noche Gracias, Javier. Gracias a y a ti. todos los que han estado participando del webinar del día de hoy y los invitamos muy cordialmente en la próxima semana. Feliz noche y nos vemos. Hasta luego. Gracias.